ya Sí, le di al botón de transmitir, entonces ajá, ya estamos a punto, ¿eh? muy bien. Supongo que a un minutito por ahí. Listo. Ok. Bueno, buenos días. Eh, Me da mucho gusto que nos acompañen en el sexto coloquio de Historias y Saberes PSI en América Latina. Estamos ya en la última jornada y es para mí un honor presentar a la doctora Susana Rodríguez, la cual es profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro, amiga de hace muchos años, y precisamente una gran conocedora del tema de la historia del psicoanálisis, que es un tema que viene trabajando hace muchos años. Y en esta ocasión nos va a impartir la ponencia Conservadurismo y Psicoanálisis en la historia de México. Tienes la palabra, querida Susana. Pues muchísimas gracias, Luis. Eh, me, me complace enormemente estar el día de hoy eh, compartiendo el espacio con amigos muy queridos como Luis, como Carlos, como Araceli Colín. Y quisiera también agradecerles a todos aquellos que el día de hoy van a acompañarnos. Para mí es muy grato estar este día con ustedes en el coloquio. Eh, También quiero agradecer a Rodrigo Sánchez sus comentarios críticos sobre el escrito que voy a presentarles el día de hoy. Y además deseo precisar una cuestión sobre el título. El, Hice una pequeña acotación y entonces el, el, eh, el trabajo lo nombré simplemente conservadores en el psicoanálisis. No vamos a hablar de glutamato de sodio ni nada por el estilo. Sí, no, es cierto que la intención es darle una especie de tinte pintoresco, no sin ello perder la rigurosidad que se requiere para el tratamiento del tema. Este, y, y entonces, bueno, me voy a permitir iniciar, no sin antes precisar algunas cuestiones. El, el escrito lo dividí en, fundamentalmente en tres puntos, ¿no? Tres apartados, digamos. Uno que es del orden de lo metodológico, en donde ustedes van a poder apreciar cuáles son los puntos de referencia para el abordaje del tema, en donde cito a varios de los autores que para mí han sido muy importantes, no solo en mi formación, sino también en cuanto a la manera en cómo han analizado y se han acercado a estas cuestiones. Y esto sería en cuanto al primer punto. El segundo punto va más en el sentido de poder precisar cuáles serían estas nociones que van a estar definiendo lo que podemos llamar como el conservadurismo. Y un tercer, un tercer punto en donde vamos a tratar de aterrizar, voy a tratar de aterrizar estas reflexiones más que fueron hechas más del orden desde lo sociológico, desde lo antropológico para la definición del conservadurismo, tratar de articularlas un tanto con el psicoanálisis. Hice la precisión en cuanto al tema porque ustedes van a darse cuenta, es un tema muy vasto, lo podemos abordar desde diferentes ángulos, pero lo precisé en el sentido de hablar de conservadores para tratar de ubicar algunos personajes y algunas prácticas que van a estar circulando en torno
a la manera en cómo se va organizando y cómo se va construyendo este saber sobre lo freudiano. Así que, bueno, voy a comentar, voy a iniciar con el trabajo, con la lectura, a ver qué les parece. A lo mejor hay algunos apartados que están un poco densos, pero va a dar para que podamos asociar algunas cosas y que podamos ir armando el texto de una manera más, más precisa, ¿no? Entonces, bueno, iniciaríamos diciendo, pues, cómo el psicoanálisis guarda una paradoja intelectual, epistemológica y política. Este punto de partida es muy importante, ¿no? Porque partimos de que existe una idea de la cura que implica la atadura del sujeto a su civilización y una determinación en la vida del sujeto mismo, de lo sexual. El pensamiento conservador consideró siempre a esto como una pretensión escandalosa e indecorosa frente a la asepsia, frente a la limpieza, digamos, que tenía la medicina clínica para situarse en el saber científico, y que eso aludía al orden de la neutralidad científica, ¿no? Esta primera parte de la paradoja significa pues que tenemos una genealogía, que somos el fruto de una historia de familia. Cuando hablo de la historia de familia, lo estoy señalando en el sentido no solo de la singularidad de la historia con minúscula del sujeto, que alude a la cuestión de la familia, sino también lo refiero a una genealogía de la forma en cómo el movimiento psicoanalítico se ha venido conformando, se ha venido configurando. Entonces, el psicoanálisis se convierte, nos parece, en este sentido, en estos tiempos, como una propuesta terapéutica que va a estar, a la que va a tener acceso solamente un cierto sector de la sociedad, con más vehemencia que como se había venido realizando, ¿no? O sea, esta crisis económica que estamos viviendo, que para algunos es todavía más devastadora que lo que se pudo tener en la crisis del 29, por supuesto que está afectando y que está produciendo una serie de limitaciones para el acceso a la propuesta terapéutica marcada desde el psicoanálisis. Fíjense que aquí voy a permitirme comentar. Yo creo que en el caso de Querétaro podríamos hablar de una especie de excepción en este sentido. ¿Por qué? Porque encontramos que en este momento muchos de los egresados de la Facultad de Psicología están no solo enrolándose en las instituciones de salud del Estado, sino que además están empezando a incursionar en lo que sería la universidad privada. La gran mayoría de los docentes que están ahora impartiendo clases en las facultades, en las universidades privadas, en la carrera de psicología clínica, son egresados de la facultad. Entonces esto yo creo que posibilita un mayor acceso a demandar un trabajo de intervención en lo clínico con una orientación psicoanalítica. Y por supuesto que aquí tendríamos que resaltar la organización que tiene la Facultad de Psicología en Querétaro en torno al servicio que brinda a la comunidad. Es decir, las centrales de servicio a la comunidad son lideradas por profesores de la Facultad de Psicología que se han formado con esta orientación en una lectura desde el psicoanálisis, y que se encargan de proporcionar estos servicios de atención que son solicitados en ciertas zonas, a veces de la periferia,
bueno, que antes eran de la periferia, pero ahora con el crecimiento de Querétaro han estado y han quedado de una manera mucho más centralizada, digamos. Pero aún así, los costos y las posibilidades de acceso a estos servicios realmente son, cubren una buena demanda, ¿no? Entonces, cuando digo de qué manera en estos tiempos pareciera que este acceso al psicoanálisis se ve limitada por esta situación de crisis que estamos viviendo, crisis económica, ahorita lo enfatizo, crisis económica. Entonces, por una parte hay una disminución de esta posibilidad de acceso, pero también se ve aunada un otro factor y que tiene que ver con que, dadas las condiciones de nuestro tiempo, la gente ya no dedica, ya no tiene posibilidad de detenerse a reflexionar sobre sí mismo, ¿no? No tiene por la forma en cómo se organiza ahora la vida, esta posibilidad de reflexionar sobre sobre su propia existencia. Entonces, podríamos, tendríamos que hablar de qué manera eh, esta circunscripción del psicoanálisis en nuestro tiempo pareciera que se ve limitada la posibilidad de ampliar el servicio hacia el servicio de la clínica hacia la mayor parte de la sociedad, ¿no? Podemos también pensar cómo la inserción cultural del psicoanálisis a fines del siglo XIX, con el positivismo cientificista como referencia intelectual, marca su lugar, pero, e incluso el intelectual más progresista, nunca lo aceptó, ni lo encontró, ni le encontró acomodo alguno en el espacio epistemológico, y a menudo señaló su vergonzoso parentesco con prácticas tan poco científicas como la cura de almas o el chamanismo, a pesar de su innegable influencia social. Entonces, podríamos pensar cómo el mundo intelectual y científico no se da sobre las ideas en sí, ni sobre una vida abstraída en el pensamiento puro, ya que es producto de la vida social de sujetos reales cruzados por procesos de transferencia, de construcción de subjetividades y de los fenómenos interiores de los propios psicoanalistas. De ahí entonces que haya decidido hacer la precisión sobre el tema. Los psicoanalistas, en tanto sujetos actuantes, no escapan de esto que llamó Silvia Bleichmar espiritualismo deseante, para distanciarse de aquellos que en el campo del psicoanálisis enfatizan de modo exclusivo la determinación intrapsíquica de los fenómenos y conceptualizan la constitución del psiquismo en sí misma sin tomar en cuenta el campo político y social. Desde esta perspectiva, del estudio de la historia del psicoanálisis en México, como en América Latina, es el estudio de la genealogía, no solo la sucesión del maestro-alumno o del analista y el analizado, sino de un proceso de construcción de subjetividades que determina relaciones de poder en donde se abrazan ideas y costumbres de dominación-liberación, enmarcadas en formas de dominación social que decimos sociedades o estados nacionales. Se trata del accionar de los psicoanalistas con reconocimiento de su dimensión política y el que son ciudadanos de su práctica que asumen y reproducen la dominación. Esta reflexión me parece que es uno de los puntos más álgidos que tiene el trabajo, en donde lo que pretendo resaltar es cómo pareciera que los psicoanalistas, una buena parte de los psicoanalistas, no estoy generalizando, una buena parte de los psicoanalistas no incluyen dentro de su práctica esta referencia a
a la incursión de lo político, a cómo se juegan como sujetos dentro del curso de la cura. La aproximación a ello será en las líneas subsecuentes desde una preocupación que ya esbozábamos en el encuentro de hace 2 años realizado en la FES Iztacala. Y aquí vienen estas preguntas. ¿Qué tiene de conservador el discurso del psicoanálisis y qué de ello complace a los psicoanalistas y los hace por tanto conservadores? En lo posible, habremos de ver esto en casos específicos y concretos de nuestro pasado, que como todo constructo subjetivo, no solo es vigente, sino que en tanto proceso y producto del inconsciente, es formador de ideas y prácticas de la dominación. Entonces estamos hablando de la concreción de la práctica clínica y con ello de cómo esta subjetividad está en la construcción del saber que se produce en la clínica. Bueno, entonces, les decía que la propuesta es reflexionar acerca de la idea que está esbozada por el propio Freud, en donde ubica como el lugar del psicoanálisis en esta sociedad de los miércoles, se acordarán ustedes, 1902, este grupo totalmente heterodoxo, en donde lo que aglutinaba a los simpatizantes de las ideas sobre el psicoanálisis era la figura de Freud, ¿no? Entonces, Elizabeth Roudinesco marca una cuestión muy, muy clara al respecto de cuál era, de cómo empieza a integrarse y a configurarse esta primera formación en el movimiento psicoanalítico. Al fundar, bueno, podríamos decir, aunque Freud quería darle un carácter universal, es un movimiento político. Freud quería cambiar el mundo y se rodeó de personas excepcionales. Su primera sociedad, aunque prácticamente olvidada, es muy interesante. Sus miembros tenían la impresión de ser portadores de una gran idea que se iba a universalizar. Por ello, creo que hay que unirlo a los grandes movimientos de emancipación y que ese movimiento sea a la vez conservador y subversivo, es muy bien eso. Entonces, el pensamiento de Freud que analizamos es conservador y revolucionario, lo cual permitió desarrollar una genealogía del psicoanálisis que ha venido dando forma a este movimiento hasta conformar un sistema de ideas que presentamos como un intento intelectual de análisis que aporta método para la historia del psicoanálisis. Los psicoanalistas, en tanto sujetos actuantes, no escapan de esto que llamó Silvia Bleichmar, decíamos hace un momentito, el espiritualismo deseante, para distanciarse de aquellos que en el campo del psicoanálisis enfatizan de modo exclusivo la determinación intrapsíquica de los fenómenos y conceptualizan la constitución del psiquismo. Desde esta perspectiva del estudio de la genealogía, no es la sucesión del maestro-alumno o del analista y el analizado, sino de un proceso de construcción de subjetividades, decíamos. Se trata del accionar de psicoanalistas con reconocimiento de su dimensión política y que son ciudadanos de su práctica, pues la ingenuidad no es una virtud. La ingenuidad política es desresponsabilidad. Esta idea que marca Silvia Bleichmar me parece fundamental. O sea, de pronto pensar en esta desresponsabilidad en el ejercicio del trabajo analítico, cuando el psicoanalista alude a que lo político no forma parte de esto que se construye en el consultorio, me parece muy, muy atinada, muy, muy acertada, ¿no? La ingenuidad política es desresponsabilidad. Y por eso el tema es
es espinoso y es complicado para el abordaje. Me costó mucho trabajo poder establecer como acotar el tema, porque uno podía irse desde todas las posiciones críticas que hay al interior, o que hubo al interior del psicoanálisis, desde estos análisis de los freudomarxistas hasta pensar en estas reflexiones que últimamente van haciendo algunos otros psicoanalistas, filósofos como el Zizek. Entonces, bueno, pensar en esta idea de la desresponsabilidad creo que nos permite aproximarnos a pensar eh, nuestra propia práctica clínica, ¿no? Y, y entonces, eh, a partir de estas consideraciones ligadas a un método, a una concepción del lugar de la cura en el psicoanálisis, me parece que el gran defecto del psicoanálisis de los años fundacionales en México, como en otros países de la región y de su movimiento, es haber elaborado la funesta idea de que no hay representación del mundo en el psicoanálisis y por tanto de que éste tiene que ser neutro. Según nuestros primeros fundadores, me refiero al psicoanálisis en México, siguiendo en ello a Freud sin criticarlo, había que construir un movimiento que no fuese recuperado por las instituciones políticas o universitarias. Santiago Ramírez, José Coeli, el doctor Remus, también tiraron al niño con el agua luego de bañarlo, luego de que si bien el freudismo había sido el soporte de la formación e independencia de la Facultad de Psicología, alejó al psicoanálisis de ella y dejó en manos de los experimentalistas este espacio académico. Así que ese movimiento fue apolítico y eso justificó la sumisión de la recién formada Asociación Psicoanalítica Mexicana a la supuesta neutralidad de la Asociación Psicoanalítica Internacional respecto a dictaduras y aberraciones como el nazismo. También justifica la tesis insostenible de que el psicoanálisis es autosuficiente. Esto ha provocado otra idea más perniciosa, que las transformaciones y los movimientos sociales no le conciernen, y todavía peor, muchos psicoanalistas se han convertido en reaccionarios, porque finalmente se han mostrado contra una realidad, como ocurre en nuestros días con el tema del matrimonio homosexual y la adopción de hijos por parte de parejas homosexuales, ¿no? El análisis que realizamos evidencia que la implantación del psicoanálisis en muchos países de América Latina es tardío. En México, el papel de nuestro país en tanto Estado Nacional Corporativo encapsuló a nuestro psicoanálisis. Rodinesco considera que para que se implante el psicoanálisis debe haber un Estado de Derecho. Si bien el Estado mexicano ha sido presidencialista y autoritario, guardaba un espacio de derecho que permitió la fundación de APM, de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, y de otras asociaciones, y luego la recepción de un exilio de psicoanalistas que pudo encontrar aquí condiciones no solo de sobrevivencia, sino de prosperidad y desarrollo profesional, así como un espacio desde el cual difundir y accionar sus experiencias traídas de sus países de origen. Convirtieron el exilio en una experiencia que permitió resolver el terrible trauma sufrido por el terrorismo de Estado que los expulsó de sus países y poder continuar o desarrollar su aprendizaje, análisis e incluso organización de instituciones psicoanalíticas. Consideramos que fue tanto lo que nuestro país recibió como lo que les dio a estos psicoanalistas exiliados. Fue un ejemplo de cómo superar el pensamiento conservador. Bueno, quiero aprovechar y en esta imagen aparecen personajes que posiblemente muchos de ustedes ya conozcan, pero quizá algunos otros no. Y sí quisiera detenerme un poquito en señalar a estos personajes de la historia del psicoanálisis en nuestro país, encabezando
la presencia de doctor Santiago Ramírez, que siempre renegó de que se le hubiera considerado como el fundador del psicoanálisis en México, porque dadas sus características personales, así como lo describen, era realmente un personaje fuera de serie, por demás brillante, muy, muy crítico. Ustedes a lo mejor se acuerdan de ese texto que escribió y que se llama Ajuste de Cuentas, en donde pone en su lugar toda la burocratización que se había producido en el psicoanálisis entre la década de los 60s, 70s, y en donde la Asociación Psicoanalítica Internacional se había encargado de hacer una especie de castración del pensamiento freudiano, ¿no? Y entonces Santiago Ramírez es muy ácido en ese texto, Ajuste de Cuentas, vean el título, ni más ni menos, ¿no? Pone en su lugar a estas organizaciones psicoanalíticas que en ese momento existían aquí en México, particularmente la Asociación Psicoanalítica Mexicana, a la cual se refiere como la equivalente a la CTM, es decir, a esta organización de defensa encabezada por los charros sindicalistas. Y bueno, pues hace comentarios realmente muy incómodos para algunos, pero muy innovadores para otros que en ese momento lo escuchaban y que les inspiró varias cosas, ¿no? También está ahí Esperanza Pérez de Pla, que ella vive todavía. Afortunadamente ella sigue muy activa encabezando diferentes instituciones en nuestro país, particularmente, bueno, ella ha estado promoviendo y siempre su vida se la ha dedicado al psicoanálisis con niños. Forma parte de la sociedad, de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, pero también ha fundado otros espacios muy importantes en compañía de su marido, Juan Carlos Pla, muy querido en el medio psicoanalítico, pero también especialmente crítico en cuanto a estas formas de institucionalización del psicoanálisis. Y bueno, incluyo aquí también a Fernando González, un psicoanalista más, eh, pues más cercano quizá a nosotros. Él estuvo formando parte del Círculo Psicoanalítico Mexicano, y Fernando ha trabajado de una manera muy, muy fina, muy sistemática, estos nexos entre psicoanálisis y religión, historia y psicoanálisis, y ha elaborado trabajos esenciales para comprender la historia del psicoanálisis en nuestro país. Entonces, bueno, mientras hacía estas notas, por supuesto que recordaba a estos personajes que de pronto a veces no son muy conocidos, o a veces no son muy citados, ¿no? Bueno, a partir de estas reflexiones en cuanto a esta implantación del psicoanálisis en nuestro país, continúo con la cuestión metodológica. Y lo que propongo es una posibilidad deconstructiva que incorpora la filosofía de la historia del propio Freud como historia del movimiento psicoanalítico, y continuada críticamente por Lacan y sus derivaciones desde una metodología de la historia de la ciencia como la practicaba George Canguilhem, recurriendo a la propuesta de Elisabeth Roudinesco sobre el estudio de la genealogía en psicoanálisis y de la concepción de la historia cultural derivada de la escuela de los anales. Por supuesto, sin olvidar los aportes del gran Georges Devereux y de Silvia Bleichmann. Entonces, bueno, estoy proponiendo esta plataforma de reflexiones que estos autores
que estos personajes comprometidos siempre con el psicoanálisis, ¿cómo me acuerdo de ese trabajo, bueno, del texto de la autobiografía de Freud, en donde el propio Freud dice, bueno, mi vida solo tiene sentido en su relación con el psicoanálisis. Y de pronto estos personajes van articulando, van tejiendo toda una posición, toda una implicación respecto al psicoanálisis y haciéndolo desde sus propios espacios disciplinarios, si ustedes quieren, desde la filosofía. En el caso de Derrida hay un texto que para nosotros en psicoanálisis es muy valioso, que escribe juntos Elizabeth Rudinesco y él, y que, bueno, en realidad está hecho como una especie de entrevistas y que empiezan a hablar sobre sus reflexiones y qué esperar para del psicoanálisis mañana. Esto en el campo de la filosofía. En el campo de la de la historia, en el campo de esta historia cultural, bueno, encontramos autores muy valiosos como Philippe Ariès, Jacques Le Goff, que van incluso a ser inspiradores de la propia Elizabeth Rodinesco para tratar de esa manera una historia del psicoanálisis. Y está Silvia Blechmar con sus reflexiones también desde la clínica. Por supuesto, vamos también a insistir en este lugar especial que Lacan va a tener en esta propuesta metodológica. En la construcción de nuestro instrumental metodológico hemos recuperado dos conceptos que se articulan: la producción de subjetividad y la constitución de psiquismo. Estos conceptos permiten tanto la construcción política como ser utilizados a su vez como herramientas de intervención clínica en situaciones de desigualación generacional, de clase, género, racial, entre otras. Desigualación, ¿no? También permite entender la historia de los excluidos del orden psicoanalítico. ¿Por qué pensar en esto de los excluidos del orden psicoanalítico? Lo hemos platicado en otros espacios con compañeros con los que comparto algunos puntos de vista. O sea, ¿por qué pensar en estos excluidos de toda la historia del movimiento psicoanalítico? Porque nos lleva a hablar a partir de esas ausencias, a partir de eso que no se había dicho, a partir de eso que había pasado en apariencia desapercibido, es que podemos ir construyendo un otro lugar desde el cual empezar a pensar y a repensar esta historia sobre el psicoanálisis. Uno puede ubicar, por supuesto, secretos que ha tenido el movimiento psicoanalítico ligados a suicidios, ligados a deserciones, ligados a locuras, que han sido sofocados en aras de un psicoanálisis que se quiere plantear como de acuerdo a todo un sistema de dominación, ¿no? Incluso aquí valdría la pena también señalar la forma en cómo los psicoanalistas homosexuales fueron excluidos de este psicoanálisis promovido por la Asociación Psicoanalítica Internacional durante mucho tiempo, ¿no? Incluso hasta el 2001, si no mal recuerdo, es que la Asociación Psicoanalítica Internacional se pronuncia en favor de integrar a los psicoanalistas homosexuales dentro del rol de formación que tenían, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo estos excluidos, estos silenciados en el movimiento psicoanalítico,
hablan, aunque por más que se les quiera sofocar, por supuesto que saltan en algún lugar. Lo veíamos el sábado pasado con respecto a la condición y a la situación de las mujeres silenciadas que señalaban varias compañeras la semana pasada, ¿no? Y yo creo que también en el caso del psicoanálisis es algo que vamos a tener que rescatar allí, este lugar que las mujeres han estado jugando en el psicoanálisis. Algunos autores refieren a que Freud era muy respetuoso, muy amoroso con las mujeres, ¿no? Amigo de las mujeres también. Y esto es un elemento que no podemos olvidar, aún y a pesar de estas formas tradicionales y conservadoras que durante el siglo XIX se promovían en aras de la relación de exclusión hacia la mujer. Bueno, con Silvia Bleichmar podríamos decir que interpretaremos un psicoanálisis hecho por ciudadanos que no confunde abstinencia con desentendimiento. Abstinencia es no imponer el propio deseo, lo cual no implica abdicar de un posicionamiento ético. Abdicación es una invitación a que la clínica sea promotora de cínicos. Esto mismo lo podemos extrapolar en la reflexión historiográfica al momento de llevar a cabo nuestra narración sobre los hechos que enfrentó el psicoanálisis en su implantación y lo que desarrolló en los últimos años en nuestra dolida América Latina. Este ejercicio de deconstrucción exige aclarar los conceptos que manejamos dentro de lo que Deleuze entiende por el quehacer filosófico. Ahora bien, para esclarecer el papel que le queda al psicoanálisis en el mundo de hoy, debemos comprender que al desaparecer de los servicios de psiquiatría, porque estos solo se han reducido al tratamiento químicamente, el psicoanálisis, como todo el mundo psi, está en regresión en todo el ámbito del servicio público. Las depresiones muy comunes hoy en día se tratan con medicamentos y la gente ha sustituido la cura psicoanalítica con todo tipo de cosas como el desarrollo personal o la meditación. La apertura, debido al avance en la búsqueda de la cura abierta, ha traído charlatanería, aunque también formas alternativas que reducen aún más el quehacer psicoanalítico. Bueno, yo creo que me voy a ir más rápido. Me voy a tener que ir saltando varias cosas para pensar. Bueno, les había estado tratando de hablar en torno a esta posición metodológica para ir trabajando sobre esta historia del psicoanálisis. Y entonces aquí viene la necesidad de definir lo que estamos entendiendo por conservadurismo. Y es muy importante porque nos va a permitir comprender situaciones que estamos viviendo en este tiempo convulsionado que vivimos. El conservadurismo es en la actualidad el conjunto de doctrinas, corrientes, opiniones y posiciones generalmente identificadas desde la geometría política como de centro derecha y derecha, que favorecen tradiciones y que son adversas a los cambios políticos, sociales o económicos radicales, oponiéndose al progresismo. En lo social, los conservadores defienden valores familiares y religiosos. El conservadurismo, si bien de origen político, es también un proceso mental referente a una compulsión de repetición o simplemente repetición. Es acorde al concepto que Freud definió para intentar dar un fundamento al impulso de los seres humanos a repetir actos, pensamientos, sueños, juegos, escenas o situaciones desagradables o incluso dolorosas. Un mecanismo para cubrir las lagunas del recuerdo y vencer las resistencias de la represión, como decía Freud.
Este cuerpo de ideas y mentalidades es enseñado de manera individual o colectiva con base en las enseñanzas o experiencias adquiridas en las diferentes etapas de la vida de los seres humanos, con el objetivo de moldear los hábitos de las personas conforme a las creencias del conservadurismo de determinada sociedad del mundo, así que puede haber muchos conservadurismos. El término conservador solo fue introducido al vocabulario político por Chateaubriand en 1819 para referirse a quienes se oponían a las ideas antecedentes y resultantes de la Revolución Francesa, o más en general, a las ideas y principios que emergieron durante la Ilustración. Es también una idea que viene de las mentalidades tradicionales y sustancialmente europea y católica. Más ahora que estamos por pues presenciar estas votaciones, este destino que se está construyendo ahora en los Estados Unidos para este 3 de noviembre. Entonces, como vemos, 2 siglos de repetición y reproducción en una compleja constelación de personas que se dicen o no conservadoras, pero comparten ciertas ideas y conductas, pero sobre todo propósitos y prácticas políticas identificadas por otros como el conservadurismo. Es difícil definir a los conservadores en una sola definición. Esbozaremos algunas ideas que ha desarrollado, entre otros, Rodrigo Sánchez en torno a ello. El carácter conservador de su actuar y su recurrencia, ambas características descritas por muchos autores críticos, son indispensables para enmarcar y describir el fenómeno del conservadurismo como repetición. Desde la perspectiva teórica de Freud, la compulsión a la repetición se ajusta mucho a esta manifestación de acción política y sus ideas, pues desde el freudismo, la compulsión a la repetición se considera como un factor autónomo, irreductible, en último análisis, a una dinámica conflictual en la que solo intervendría la interacción del principio del placer y el principio de realidad. Se atribuye fundamentalmente a la característica más general de las pulsiones, en tanto la compulsión a la repetición tiene un carácter conservador. Voy a señalar así rápidamente cuáles son estas ideas que se repiten, que son constantes en este conservadurismo. Existe un designio de orden para el hombre y el hombre está hecho para él. El conservador prefiere las costumbres, el orden y la continuidad. El conservador cree en el principio de la prescripción, es decir, cree en el conocimiento del pasado y el de las costumbres antes que las aserciones de un solo individuo. El conservador cree en el principio de la variedad. Todos somos diferentes desde nuestra cultura, nuestras raíces, nuestros pensamientos, nuestra inteligencia y nuestras propiedades materiales. El conservador cree en la imperfección del ser humano. Las utopías siempre son derrocadas, por lo que lo más razonable es creer en el orden, la justicia y la libertad del individuo. El conservador cree que la libertad del individuo y el que éste pueda poseer bienes materiales son dos ideales que están muy relacionados y han de ser conjugados en la sociedad. Pensando en esto, en esta definición en torno al conservadurismo, veamos pues esta paradoja a la que se ve enfrentado el psicoanálisis. Primero, este pensamiento conservador lo consideró siempre como una pretensión escandalosa e indecorosa frente a la asepsia de la medicina clínica ordinaria. En segundo lugar, el positivismo cientificista, incluso el más progresista, nunca lo aceptó ni le encontró acomodo alguno en el espacio epistemológico, y a menudo señaló su vergonzoso parentesco con prácticas tan poco científicas como la cura de almas o el chamanismo, a pesar de su innegable influencia social. Bueno, pensando en esto del conservadurismo en psicoanálisis, en cómo lo podemos ir como reconstruyendo, siguiendo en la configuración del movimiento psicoanalítico. Evidentemente esto nos lleva primero a la inauguración de la Asociación Psicoanalítica Internacional en 1910.
Durante casi 20 años, esta fue la única instancia legítima, hasta legal, del psicoanálisis, dirigida no por el fundador que seguía encarnando su fuerza creadora en cuanto maestro sin mando, sino por sus discípulos de la primera generación. Con las sucesivas escisiones, a partir de 1927, la IPA cesó progresivamente de ser el lugar de la soberanía del psicoanálisis, mientras que por algún tiempo más seguía siendo su única instancia legítima. En efecto, los que se separaban no abandonaban la comunidad, cuyo autor principal seguía siendo en vida Freud, sino que intentaba crear otras corrientes internas a esta comunidad. Al respecto, el escisionismo del periodo entre las dos guerras fue el síntoma de la imposibilidad para el psicoanálisis de ser representado en su totalidad por un solo gobierno. Este escisionismo reflejaba lo que era la esencia misma de la invención freudiana, el descentramiento del sujeto, la abolición del dominio, la derrota de la autoridad monárquica. Con el correr de los años, la IPA se convirtió en una asociación tan burocrática y corporativista que fue abandonada o impugnada desde el interior por todos aquellos que trataban de despertar el espíritu creativo. En 1964, obligado a dejar la IPA, Lacan intentó volver al modelo platónico, al gran banquete de los orígenes vieneses. De ahí el apelativo de escuela, en el sentido de las escuelas de filosofía de la Grecia antigua. Lacan es el único heredero de Freud que realmente intentó pensar la cuestión de una escuela del psicoanálisis que no fuera ni una corporación profesional, ni un partido, ni una secta, ni una burocracia. Llevó muy lejos la reflexión al respecto con la Escuela Freudiana de París a partir de 1969. Bueno, aquí hago todo un trabajo intento hacer un trabajo de seguimiento de cómo se va dando este conservadurismo a partir, bueno, en relación con este proceso colonialista en nuestro país y de qué manera empieza a configurarse una especie de espejismo heroico de la conquista, pasando a una forma más agravada de conciencia del proyecto colonizador, el colonialismo. Pero el fracaso de la colonia es el no haber producido una mixtura cultural que dé sentido a la mixtura étnica. La primera cuestión digna de destacarse es el hecho de que la situación del criollo era la de alguien que ni era español ni era indio. Los elementos propios de la cultura aborigen le parecían al criollo inaceptables, pues él, que provenía de la civilización, entre comillas, mal podía recibir aportes de la barbarie, entre comillas. Su infortunio consistía en ser no menos extranjero en el nuevo que en el viejo continente, aquí por propio designio, allá por ajena voluntad. En Latinoamérica y por tanto en México, las dos expresiones del conservadurismo, el reaccionario y moderado, vienen de España. Se hacen presentes a partir de las invasiones francesas de comienzos del siglo XIX, primero con el llamado Manifiesto de los Persas, que busca la restauración de los Borbones, dando así origen a una versión particularmente racista, la casticista o reaccionaria del españolismo, que eventualmente identificó lo español, entre comillas, con lo ortodoxamente católico, por contraste con lo que no lo es, aunque parezca en España, se difundió en América. Voy haciendo el recorrido para tratar de organizar más la proveniencia de esta idea colonial que seguimos teniendo, esta colonización del imaginario, como le llama Serge Grushinsky, y que priva también, domina las formas en cómo se produce y se genera el saber en nuestras tierras latinoamericanas. Hago referencia a la guerra cristera, esta guerra religiosa aquí en nuestro país, y entonces trato de ir estableciendo los nexos de este conservadurismo ligados al Estado, al poder y al psicoanálisis.
espero que no me esté alargando demasiado. Bueno, ya me faltan nada más tres, tres pequeñas cosas para precisar. Norberto Elías comprende muy bien la paradoja psicoanalítica. No es solo represión, el pudor, el temor a Dios, la culpa, el miedo a la pena, el miedo a la pérdida del prestigio social o el temor a sí mismo. No son estados internos del individuo, sino respuestas psíquicas a las coacciones que los hombres ejercen sobre los demás dentro de la interdependencia social. Así, el sentimiento de inseguridad de las personas de la sociedad no es distinto de las personas que conforman la corte. Desde aquí intentamos comprender el conservadurismo en psicoanálisis. Los problemas del poder y el Estado en el psicoanálisis en México son a la vez teóricos y clínicos, de método, apuntan a algo curiosamente aceptado por las más disímiles corrientes. No hay sociedad, solo problemas individuales. El psicoanalismo. Este psicoanalismo, que es una noción que construye un sociólogo francés muy importante, Robert Castel, tiene un libro que se llama así, El psicoanalismo, es una forma de privatizar la enfermedad, de hacerla privativa del individuo y a lo sumo del entorno familiar, en particular de las figuras parentales. Pero del otro lado, recordemos las enormes dificultades para establecer en México algo así como una psicología del mexicano, dadas las numerosas limitaciones teóricas y metodológicas que tuvieron quienes lo enfrentaron desde Eric Fromm, el doctor Alfonso Millán, el doctor Saavedra, el doctor González Enríquez, el doctor José Remus y el mismo Santiago Ramírez, entre otros. Si recordarán, estos autores especialmente empiezan a adentrarse en un análisis del mexicano, incluso del campesino en México, en el caso de Fromm, ligándolo con una serie de reflexiones articuladas por el psicoanálisis, ¿no? Y en estas reflexiones que van articulando estos psicoanalistas en México en torno al mexicano, destaca un trabajo que hace Santiago Ramírez, y que me parece interesante poder rescatarlo, ¿no? Santiago Ramírez constata sobre la mujer mexicana: todas las instituciones culturales desde antes de la conquista aplauden y premian los aspectos maternales de la mujer y por el contrario censuran los aspectos sexuales. Las instituciones sociales, prosigue Ramírez, aplauden la condición maternal y reabastecen este círculo enfermizo que hace que la familia mexicana sea de carácter uterino, con una madre asexuada y un padre ausente. Esto lo dice Santiago Ramírez. A ver, vamos a seguirle y ya casi termino. Estamos frente a la Madre Santa, que tanto complace a los conservadores, sacralizada a la vez por la religión y por la sociedad, la que no puede cumplir con este papel de ayudar a la transición y la ubicación en esta zona intermedia, en primer lugar por su propia omnipotencia, es decir, por la sacralización del rol que suele ser social, para seguir la terminología de la antropología cultural. Esta santidad supone a su vez la sacralización del infante en su omnipotencia, la infantilización de estas ideas conservadoras de familia madre prolonga a los mexicanos en una inaccesible ciudadanía adulta y responsable. Y voy a concluir ya con esto, remitiéndonos a la familia entre los psicoanalistas. La presencia de formas de relación basadas en el conservadurismo en el psicoanálisis remite a develar la reproducción de los lazos familiares al interior de las instituciones o grupos psicoanalíticos, en donde la idea que transita es asociar los lazos entre los integrantes como fundados en el parentesco ligado a la sangre, de tal forma que la herencia de los bienes poseídos estará marcada por esos vínculos basados en la sangre, acordándose así que la transmisión de los bienes materiales o simbólicos únicamente beneficiará a aquellos descendientes de cepa pura, entre comillas, que provengan de ese linaje.
esta concepción anclada en el conservadurismo de la reacción sostiene una concepción de familia reproducida en las instituciones psicoanalíticas caracterizada por los lazos basados en la sangre, es decir, la referencia a supuestas familias de cepa, de origen, en las que sus integrantes están convencidos de que tienen derecho a la herencia. Y vamos a ver cómo algunos autores, como es el mismo caso del Derrida y Bolbonic, reflexionan al respecto. El poder de la IPA, la asociación que fue fundada por Freud, fue la herencia que recibió su hija menor, Ana. Entre comillas, Ana es mi Cordelia, la devota hija menor del rey Lear, o Ana es mi Antígona, la que en Edipo en Colono guía al padre ciego de la mano, dirá Freud en su gran intercambio epistolar. Archivos, cartas, poderío institucional, será el legado que este padre protector heredará a su hija. Peter Gay, en su obra Freud, una vida de nuestro tiempo, comenta que después de la muerte de Freud, entre sus papeles se encontraba un sobre vacío que en algún momento contenía dinero y que en la parte frontal decía, para Ana, contribución para su dote o para su independencia. Podríamos aludir a cuestiones de la intimidad edípica que se encontraba en juego en esta relación. Sin embargo, lo que resaltamos es esa referencia a metaforizar a Ana como parte de una nobleza elegida para continuar con la reproducción y conservación del emporio construido por Freud. 42 años después, esa misma forma de transmisión se repite cuando Lacan hereda el poder de la Asociación Psicoanalítica de la Asociación Mundial de Psicoanálisis también a su hija menor, Judith, y a su esposo, Jacques Alain Miller. Lacan consagró en su testamento a Judith Lacan en 1980 como la heredera universal de toda su obra. Designó a su marido como albacea con plena libertad sobre la edición de los textos y le otorgó poder jurídico, financiero y delegó en su nombre la tarea de administrar. Bueno, pues les doy las gracias por su atención y bueno, si alguien tiene algunas preguntas. Perdón, mil disculpas, estaba cerrado mi micrófono. Dice, Laura Salinas, dice, gracias Susi por compartirnos tu reflexión. Interesantes puntos para el diálogo. Muchos hilos para repensar la historia de psicoanálisis en México. Felicidades. Muchas gracias. Sí. Velasco, Luis alzó la mano para participar, para preguntar. Por favor, José, tienes la palabra. Sí, buenos días. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Susana, un abrazo con cariño, como siempre. Gracias. Luis, a todos los que están aquí conectados ahora. Carlos, sobre todo, que está junto con Araceli impulsando en estas circunstancias tan complicadas, ¿no? Para todo el mundo. Pero qué bueno que está esta reflexión abriendo la sesión de ahora, porque a mí me gusta mucho cómo lo planteas, pero tengo que decir honestamente que hay cosas que me botan, ¿no? Tú sabes que ha existido siempre una confianza para plantear un poquito las diferencias, Susana. Sí, muy bien. Esto último que decías, empezaría por esto último que decías acerca de la herencia, ¿no? Y del modelo familiar que puede privar en las sociedades y grupos psicoanalíticos. Y pones dos ejemplos que a mí me parecen magníficos, ¿no? Que están bien documentados. Tú señalas algunas cosas, pero es interesante cómo alguien se quiere apropiar de la palabra de Lacan, ¿no? Como, bueno, y nombrándose heredero, autonombrándose, o no, después que lo nombra Lacan, pero cómo eso también trae un conjunto de paradojas y yo diría imposibilidades, ¿no? De que sea aplicado tal cual está prescrito en un documento seguramente, ¿no? Es decir,
a mí me llama la atención la expresión conservadurismo y creo que va por varias vías, ¿no? Creo que haces estallar el pensamiento por varias razones. Cómo actualmente, así abriste tu exposición, podemos ejercer un psicoanálisis de élite, ¿no? O sea, como para ciertos grupos, para los que tengan dinero, creo que así queda muy claro, ¿no? O sea, para los que puedan pagar en una circunstancia donde es complicado pagar, y sobre todo ahora en este año, ¿no? Donde se hace como muy complicado que la gente acceda al psicoanálisis. Creo que ahí se abre todo un territorio de investigación muy interesante. Tú ponías el ejemplo de Querétaro, y creo que sí, a mí me surgen muchas preguntas, ¿no? Por los nexos que tenemos con algunas agrupaciones, escuelas, instituciones. No sé si solamente la gente de dinero accede al psicoanálisis, que si quiere, esa es una vía que tú planteaste, o acceder, y si puede, o también hay redes en diferentes estados. Tú pones el ejemplo de Querétaro, que a mí me parece muy valioso, pero creo que en diferentes estados y mucho la universidad de diferentes partes del país, e incluso en la Ciudad de México, o los esquemas universitarios para formar analistas implícitamente, aunque no lo digan explícitamente, han generado espacios de servicio que la relación universidad-psicoanálisis sabemos que es todo un problema, ¿no? Pero a lo que voy es que no sé si podríamos como ver ahí o percibir como la posibilidad de que el psicoanálisis no sea para élite, que los psicoanalistas formándose en estos procesos universitarios cuestionados incluso, pero que ahí están vinculándose con como ciertos grupos vulnerables, además con una serie digamos, de problemáticas también insospechadas, como puede ser gente que ha sido violentada, que ha sido secuestrada. En fin, la lista digamos, de problemáticas así en primer plano son muchas. Y Sí. a mí me vienen a la cabeza muchos compañeros que trabajan, se vinculan con ellos a bajo costo, ¿no? Creo que eso es importante señalarlo, porque a mí lo que me preocupa de todo esto que tú estás diciendo es que colaboremos implícitamente a esa visión del psicoanálisis, ¿no? Que es de élite, cuando yo creo que hay muchos espacios, mucha gente que hace esfuerzos cotidianos aceptando este principio que tú pones sobre la mesa. La práctica psicoanalítica es una práctica política. ¿Sí? Yo así lo entiendo, ¿no? Y esto hemos llegado a esa síntesis o a esa conclusión por muchas vías, ¿no? Y creo que es interesantísimo, por eso me gusta mucho esa premisa. Pero me preocupa si aceptamos que es de élite, no borramos muchas prácticas, te lo planteo como pregunta, muchas prácticas históricas, incluso pienso en gente que no está, que está cuestionada también los freudianos mismos, ¿no? O sea, tienen en ciertos momentos todo, no sé si la misma APM, ¿no? Habría que ver. Yo creo, por eso digo que se abre un campo de investigación, clínicas al servicio de la comunidad, por decirlo, clínicas donde convocan y atienden a gente a bajo costo, que además se llenan muy, muy fácilmente, ¿no? O sea, luego hay lista de espera. Entonces, no sé si plantearlo como conservadurismo, por varias razones. Esto de la familia a mí me parece que sí es importante y es todo un tema también para investigar. Pero la élite, si decimos eso, no estamos colaborando de alguna manera y olvidándonos de todas estas prácticas en distintas partes de la República. No sé, se me hace muy lugar común decir comprometidas, pero que están como con entusiasmo, con disponibilidad, creo que sería la palabra adecuada, ¿no? De atender a la gente
¿No sería como Ok, borrar todo eso? gracias, José. Tenemos dos preguntas más. Susi, ¿quieres que te las diga primero Pues o contestas primero a José? preferiría comentarle algo Ok, José, muy por bien. favor. Ujú. Mira, Pepe, yo creo que, o sea, el punto de partida es la crítica reflexiva sobre esta condición que el psicoanálisis ha venido desempeñando a lo largo de la historia en nuestro país como un dispositivo no al servicio de la mayoría de la población. Creo que esto es una cuestión indudable en nuestro país y en buena parte de América Latina. Yo estoy a favor de que el psicoanálisis esté en las universidades. Creo que esa es la única manera en cómo el psicoanálisis va a poder continuar con un impacto masivo, ¿no? En cuanto a la formación de psicólogos clínicos con orientación en psicoanálisis. Creo que es la única manera en cómo se logra un impacto real en la sociedad. Y como lo señalo en el texto, los psicoanalistas, cuando se funda la Facultad de Psicología en México, renuncian a esa posibilidad de continuar con su presencia en la universidad, se repliegan a los consultorios y esto evidentemente complica las posibilidades de acceso de la mayoría de la población, ¿no? Entonces, yo no desvirtúo ni mucho menos, al contrario, creo que todos estos dispositivos que se han implementado en diferentes lugares y por diferentes instituciones psicoanalíticas para ampliar el acceso al trabajo analítico, creo que están de maravilla y hay que continuarlos haciendo. Pero también me parece que no podemos cerrar los ojos frente a una limitación real en cuanto marcada por las condiciones económicas y por la misma forma en cómo organizamos nuestro tiempo ahora, ¿no? Cómo estos momentos para la reflexión, estos momentos simplemente de pausa, cada vez se hacen más complicados poder tenerlos para una reflexión para el sujeto, ¿no? Entonces, la verdad, eh, me acuerdo de un trabajo, bueno, Freud lo dice, si no me equivoco, en el Porvenir de una ilusión, en donde dice, llegará el día en que el Estado se haga cargo de proveer de los servicios psicoanalíticos a la mayoría de la población, ¿no? Y ahí Freud incluye toda la discusión en torno a la cuestión del pago, ¿no? Al valor simbólico del dinero. Pero por supuesto que está allí bien marcado. Llegará el día, dice Freud, en que el Estado se haga cargo de esto, de esta locura producida socialmente, ¿no? Entonces, que me parece excelente que las instituciones psicoanalíticas también tomen como un compromiso en estas clínicas, en estos servicios a la comunidad, tomen como un compromiso el dar acceso a una mayoría de la población. Pero también tenemos que ser realistas, ¿no? Es algo que aquí todavía no lo hacemos en México, que podamos ubicar cuántos psicoanalistas ejercen, cuántos psicoanalistas hay por kilómetro cuadrado, digamos, ¿no? Que es un estudio que en otros países esto ya se ha realizado, pero acá en México no. Y la verdad ahí soy pesimista, ¿no? Decía Marx, bueno, seamos pesimistas en la conciencia, pero no en la voluntad. Entonces ahí yo creo que es parte de esta crítica que hace Robert Castell en cuanto a estas formas de psicoanalismo. Bueno, no sé si te respondí algo, Pepe, pero ahora que pase la pandemia, hay que vernos para seguir Susi, con...
Hay dos intervenciones más, Susi, una de Itzel También Vargas. quieres después participar, Luis. Ah, ok, también quiere intervenir. Te leo las dos preguntas. La Sí, primera es de Itzel Vargas, que dice, entonces el psicoanálisis en México debería ser representado de diferente manera. Y la segunda es de Araceli Colín. Dice, Susi, no me quedó claro el punto que da título a tu ponencia y es la cuestión de una teoría de la historia. O se me fue ese hilo. ¿Podrías ajá, resituarlo? ajá. Sí, sí. Muy bien. Este, para a ver si entiendo la pregunta que hace Itzel. ¿El psicoanálisis en México debería ser representado de manera diferente? Bueno, lo voy a articular con esta reflexión que traía Pepe ahorita, ¿no? Y, y que, bueno, yo creo que el psicoanálisis en nuestro país, primero, es poco conocido, para empezar, poco conocido. De ahí que algunos autores hablen de que se puede hablar de un movimiento argentino, a diferencia de lo que pasa, o sea, un movimiento del psicoanálisis argentino, a diferencia de lo que pasa acá con nosotros. Y esto lo hacen marcando cómo en Argentina el psicoanálisis se puede plantear como un fenómeno social, mientras que en México esto no ha sido posible. Tenemos limitaciones marcadas desde el orden de la religión, que ese es otro punto que ya no tuve tiempo de abordar, en otro momento lo haré. Una limitante que tendría que ver con este pensamiento religioso conservador, en donde el psicoanálisis en nuestro país tuvo serias limitaciones para su implantación. Entonces yo creo que el psicoanálisis en México es poco conocido para la gran mayoría de la población. En ese sentido es que no ha tenido posibilidad de ocupar espacios masivos para su difusión. Yo ahorita me acuerdo de estos informes que por la pandemia está dando la Secretaría de Salud y pues discúlpenme, pero los que brillan allí por su ausencia son los psicoanalistas, ¿no? A los que se convoca son a los psiquiatras y esto no es privativo de nuestro país, esto también lo vemos en otros lugares. Pienso en el caso de Francia, que fue una afrenta terrible que tuvieron que tener los psicoanalistas cuando se puso sobre la mesa discutir en el Senado acerca del autismo y a quienes así expresamente excluyeron de la discusión fue a los psicoanalistas. Entonces, ojo, eso quiere decir, pues, además de toda la crítica que se le pueda hacer a la manera en cómo las neurociencias van inundando estos espacios de reflexión sobre lo subjetivo, además de eso, tenemos también que ser autocríticos nosotros. En tanto, nos damos cuenta que esos espacios de difusión y de dar respuesta a la demanda social de atención clínica, no los estamos pudiendo cubrir. No estamos siendo pertinentes en cuanto a estas respuestas, ¿no? Perdón. Y en el caso de la pregunta de Itzel, bueno, yo creo que sí, el psicoanálisis en México lo tenemos que plantear otra manera para lograr que tenga un lugar más de impacto en la sociedad. Y tenemos que quizá hacer más presencia en los medios, quizá salirnos solo de estas pantallas circulares en donde pareciera que nos escuchamos solamente nosotros, ¿no? En tanto interesados del tema, y atrevernos a ocupar otros espacios. Yo me acuerdo de un movimiento que se hizo con compañeros de AMPAG, de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo, que sería como en 1978, cuando se crean los centros de integración juvenil y que se arma y se organiza un sindicato, el CITRASAM, Sindicato de los Trabajadores de la Salud Mental, y que, bueno, era otra manera también como de incursionar y de hacer presencia en otros ámbitos
pero reivindicándonos como trabajadores psi. Y creo que es algo que hasta ahora no lo hemos logrado consolidar nosotros aquí en nuestro país para, para nuestra reflexión. Itzel, quién sabe si te habré contestado, pero bueno, gracias por la pregunta. ¿Puedo? ¿Querías intervenirse, Carlos? Sí. No sé, es buen tiempo. Ok. Faltó la de Araceli. Ah, Ok, ahora le damos primero paso, ¿no, Susi? a ver, ajá. No, pero te leí la de Araceli, que este la leo otra vez, decía, la cuestión del título de tu ponencia, que es la cuestión de una teoría de la historia, Ujú. que si podía resituar eso o Sí, fue de lo o que... sea, lo que yo les decía es que el título lo había precisado y había puesto conservadores en psicoanálisis, porque pensaba que, que eso remitía a sujetos concretos, ¿no? A personajes reales que son los que se encargan de encarnar este saber freudiano, porque de pronto si nos metemos a la cuestión de los ismos, ¿no? Como que se diluye ahí la reflexión. Por eso pensaba en personajes concretos. Y lo que pretendo también con el trabajo es poder dar algunos elementos para poder construir una forma de trabajar sobre la historia del psicoanálisis en general y del psicoanálisis en México. A lo mejor está muy ambicioso y muy loco, pero creo que por ahí tenemos que ir articulando estas reflexiones del orden, sí, metodológico, de cómo se van construyendo esas ideas, pero también articularlo con el quehacer cotidiano de los personajes implicados en el movimiento psicoanalítico. Gracias, Susi. Entonces le damos la palabra a Carlos. Sí, Susi, fíjate que tu trabajo me ha fascinado. A mí me ha fascinado por Ay, qué todas bueno. por todas las coincidencias que encuentro con ciertas ideas que estoy tratando en mi trabajo de articular. No sé exactamente cómo ir planteando las cosas, es que voy a intentarlo hacer de la manera más clara posible. Lo primero es que me gustaría a mí tomar un ejemplo, una idea que yo ya había planteado desde el año pasado, justo cuando estaba también Pepe en un evento allá en Guadalajara, con Miguel Gallegos. Recuerdo que estábamos en la mesa y yo les afirmaba a ambos, y por ahí también estaba Iván de Laiteso, un historiador también de la psicología, sobre el asunto de que a mí me parecía que los saberes, sí, en general, psicoanálisis, psiquiatría y psicología estaban estallados. Yo estoy utilizando la idea de Michel Desserteau que presenta en El estallido del cristianismo, que es un evento que además incluso se lo volví a escuchar hace poquito en un evento a Fernando González, justamente parafraseando a Michel Desserteau. Y cuando, a mí más que quedarme con Fernando, me gustaría irme con Michel. Cuando Michel dice en El estallido del cristianismo, el cristianismo ha estallado, lo que dice es que básicamente el cristianismo, pues digamos, se ha vuelto una especie de folclore de la vida. O sea, que casi hasta, si me permiten, quisiera leerles 3 líneas del texto porque fui al documento y revisé. Y dice este personaje y estos discursos no intervienen ya como testigos de la verdad. Representan un papel teatral. Forman parte del repertorio de la comedia del arte social. Esta situación es muy diferente de la que se registraba hace todavía pocos años, cuando las creencias cristianas estaban fuertemente arraigadas en grupos y comportamientos específicos.
Y entonces me salta unas líneas y dice, y se llega así a la pregunta, ¿es que el cristianismo se ha transformado en un folclore de la sociedad actual? Entonces justamente la tesis de Desertor, pues sí, 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 el cristianismo ha estallado, ha terminado hablando de todo. Podemos encontrar cristianismos de izquierda, de derecha, de centro izquierda, de centro, de todo, de tal modo que pueden decir todo y al mismo tiempo decir nada, ¿no? Está estallado. Y yo no dejo de pensar, porque además justo de pronto eso es lo que no terminó de decir en aquel momento cuando yo escuché a Fernando González, esa parte, es decir, de pronto, pues al ser folclore, han terminado diciendo todo y han terminado diciendo nada, ¿no? Y yo no te voy a mentir que hay algo de esa idea que me hace trasladarla al contexto de los saberes psi y que me hace creer que la psicología, que el psicoanálisis, que la psiquiatría, también se volvieron al tiempo parte del folclore, que han estallado, que están estallados, y que han terminado diciendo todo y nada, ¿no? O sea, podemos encontrar, efectivamente pienso con Pepe Velasco, que en el psicoanálisis, digamos, hay una posición que uno tiene que reivindicar. A mí me parece que cuando Freud dice que el síntoma tiene algo más de la lectura que hacen los médicos y que ese síntoma nos remite pues, a la historia del sujeto, a la historia de lo reprimido, a la historia de... Pues a mí me parece que ahí Freud fractura. Tendríamos que hablar de un antes y de un después en torno al famoso síntoma o la enfermedad. Y sin embargo, eso no significa que el psicoanálisis no se juegue entre las reglas de un capital, y sin embargo eso no significa que el psicoanálisis no haya olvidado o no haya dejado de ser parte de este gran cinturón de pobreza al que es parte o gran parte de la población mexicana. Y sin embargo, eso no significa que el psicoanálisis tampoco en ciertos momentos de su historia no se haya prostituido. Y sin embargo, ¿no? Entonces, más que pensar yo, digamos, cuando hablo del estallamiento de los saberes psi, no estoy pensando en términos negativos, como de pronto me da la impresión podría pensar Pepe cuando te comenta esto que te comenta. A mí me parece, digamos, que hay una complejidad tan tremenda que de pronto podemos ubicar ciertos lugares del psicoanálisis que son de mucho combate, pero también podemos, no, eso no debe de pronto pasar por alto que hay ciertos lugares del psicoanálisis que son tremendamente formales, conservadores. O sea, incluso el mismo Forrester por ahí en su libro de la seducción del psicoanálisis llega a mencionar cómo es que de pronto el psicoanálisis le jugó a la idea de que cuando las mujeres decían que no querían ser violadas, pues lo que estaban queriendo decir era que sí, cuando estaban en los juzgados, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, de pronto también ese psicoanálisis existe, ¿no? O esos psicoanalistas existen, ¿no? Que aquí en el caso mexicano desconocemos. Realmente la historia del psicoanálisis es casi desconocida, ¿no? Desde quién lo empieza, quiénes lo empiezan a estudiar, en dónde se introduce. De pronto tenemos las investigaciones de más largo alcance, como la de Rubén Gallo, por ejemplo, pero que de pronto no terminan cosas de embonar, ¿no? Esas figuras como de Guevara Oropesa, como de José Mesa y Gutiérrez, que introducen los estudios del psicoanálisis en la Castañeda, son casos desconocidos, no sabemos cómo el psicoanálisis se jugó, en qué lugar se jugó, por ejemplo, en los juzgados, ¿no? Más allá de estos casos estos casos que aparecen como, de pronto Eric Hobsbawm decía, un historiador no tiene que estar preocupado por las reliquias del pasado. Ir al pasado no implica irse a buscar reliquias para decir, ay, qué cosas curiosas, ¿no? Y de pronto aparece cuando se toman los casos del psicoanálisis en los jurados o en los delitos para hacer análisis, parece como si fueran curiosas reliquias del pasado y no, eso nos habla de cómo es que el psicoanálisis en ciertos contextos se jugó, cómo se politizó, cómo se jugó en favor de un Estado o cómo se colocó en contra del Estado. O sea, es una tremenda complejidad. Por eso me ha fascinado tu trabajo, te lo debo decir con letras mayúsculas. A mí me ha fascinado, no solo por esta posición crítica que estás tomando, que no es una posición, yo digo, ya estamos bastante maduritos como para pensar en si es negativa o es positiva. Es una posición crítica analítica en donde no estás, digamos, como tomando posiciones de fe, sino estás tratando de pensar cómo es que me parece, una práctica se ha jugado en distintos lugares y que además, mientras que unos la han intentado dejar de mirar políticamente, esa práctica es política, ¿no?
Entonces, por un lado es comentarte esa metáfora del cristianismo estallado. Y lo último, ante esta cosa que yo te lo pregunto, digamos, más como en el lugar de la que he investigado, que me parece muy bueno justo esta articulación entre distintos saberes, entre historiadores, entre filósofos, entre etcétera, sociólogos, me parece tremendo porque creo que digamos, como el andar que estoy andando yo. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es la perspectiva que tú le ves a esto del psicoanálisis, ¿no? O sea, estamos ante un psicoanálisis ya instituido, que aunque a Freud no le gustaba mucho, pues ya se instituyó, ya se metió a las universidades, no solamente a las públicas, a las privadas, ya hizo sus cotos de poder, de pronto, igual que la psicología, se ha olvidado a ese gran cinturón de miseria, ¿no? A donde no se llega, son los olvidados, es un psicoanálisis que tampoco llega a las vidas desperdiciadas de las que habla Bauman, ¿no? Y eso también creo que hay que reconocerlo, hay que ponerlo en todas sus letras, porque finalmente, para cerrar, me parece que en la medida en que uno no reconozca los infiernos y los cielos de su práctica, no podrá tomar nunca una posición crítica. Yo te preguntaría nada más eso, ¿cuál es la perspectiva que tú le ves a esto, a esta forma de vida que está teniendo el psicoanálisis en la actualidad? Gracias, Susi, me encantó, me fascinó. No, muchas gracias, Carlos. Y igual que tú. Susi, nada más, rapidito, ya son 11:33, entonces Perfecto. tenemos poquito tiempo para pasar a la otra mesa, por favor. Vamos con tiempo, Luis, de todos modos no se Ok. les olvide que yo soy el que abre la siguiente. Bueno, perfecto, muy bien. Bueno, así muy brevemente. O sea, yo te diría que a pesar de la situación difícil que enfrentamos en el mundo, en el planeta, yo te diría, estoy optimista porque creo que en el caso de la presencia del psicoanálisis en nuestro continente, en Latinoamérica, en México, hay una posibilidad de que se pueda tener un crecimiento y sobre todo que podamos dar algunas respuestas, algunas pistas de cómo vivir con menos sufrimiento aquí en Latinoamérica. Te lo digo porque si nosotros pensamos cuál es la perspectiva para el psicoanálisis en Europa, ahí hay un pesimismo fuerte que tienen los psicoanalistas, ¿no? Mientras que acá con nosotros, a mí me entusiasma mucho cómo empiezan a aparecer y a brotar aquí en México, ajá, en la Ciudad de México o en diferentes estados, diferentes grupos de chavos, de no tan chavos, de gente, como diría Ferenczi, de amigos del psicoanálisis. En ese sentido, creo que ahí lo que nosotros tenemos que hacer en tanto amigos del psicoanálisis es comprometernos con el trabajo que hacemos, con la difusión y con ocupar espacios que hasta ahora se nos han venido vetando o que sin darnos cuenta hemos venido renunciando a tener una presencia más visible, más, aunque se diga que el psicoanálisis es marginal, yo creo que en estos tiempos, ahorita estamos marginados con la pandemia y aún así la seguimos haciendo de tos, viéndonos en estos espacios virtuales, ¿no? Entonces yo creo que hoy más que nunca lo que tendríamos que hacer es seguir difundiendo, ocupando espacios para poder continuar con la difusión y la presencia del psicoanálisis en México y en América Latina. Y bueno, pues hay que seguir repensando las cosas sobre estos estallamientos, ¿no? Que por ahí ahorita uno dice estallamientos y los franceses se entran en pánico, ¿no? Estamos hablando de otro orden de estallamientos, pero muy, muy atinada. Pues muchísimas gracias. Gracias. Les agradezco. Gracias, Susi. Muchas gracias por tu presentación, gracias por las intervenciones y vamos a pasar a la siguiente mesa.
¿Sale? ¿Cómo no? Muchísimas Gracias, Susi. Luis, Carlos, Araceli, muchísimas gracias. Gracias, pues siguiendo la instrucción del doctor Luis Tamayo, pues entonces damos por finalizada esta sesión. Voy a cerrar sala y pues en este momento, en 3 minutos, abrimos la siguiente sala para darle continuidad a la última meta del día. Gracias. Ok, gracias. Chao. Bye. Gracias.